Kim Jong-un abre una via de dialogo con Coradel sur points el líder norcoreano advirt a EU de su fuerza atómica, pero se muestra conciliador con seul. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha tendido este lunes la mano a Coradel sur de forma inesperada. Tramés de continuos reproches y amenazas, el joven mandatario propuso durante su discurso d'anno nuevo ambos países entablen conversación con el objetivo de que una delegación del norte pueda participar en los Juegos Olímpicos de Invierno qu'organiza el sur. Cela dado la bienvenida a la propuesta, que podría contribuir un po latino deshielo de la actuellement nulla relation entre ambos vecinos. « 2018 est un anno significativo tanto para el norte como para el sur, con el norte celebrando el 70 aniversario de su fundación y el sur acogiendo los Juegos Olímpicos de Invierno. Esperamos sinceramente que los Jugos son un éxito. Estamos dispuestos a tomar la medida necesaria, incluido el envío de nuestra delegación. La Cora pueden reunirse de inmediato para este fin, dijo el líder norcoreano en un discurso televisado citado por la agencia surcoreana Yonhap. Corea del Norte nos ha inscritos un año au-dessus atleta éligible para competir en los Jugos, que se celebrarán entre el 9 y el 25 de febrero en Pyeongchang, una ciudad situada a apenas 70 km de la frontera que separa la de Corea. A pesar de haberse cumplido el plazo para registrarse, los deportistas podrían acudir con una invitación del Comité Olímpico Internacional. Tanto este organismo como se han alentado a Pyongyang a participar. El líder norcoreano vaincu su presencia al evento deportivo a la moderación de la tensión militar entre ambos países, en referencia a la maniobra conjunta que realizaban periódicamente los ejércitos de Corea del Sur y EU en la península. Mientras nos mantengamos en un estado inestable que no es ni guerra ni paz, el norte y el sur no pueden garantizar el éxito de los Juegos Olímpicos, sentarse a hablar o avanzar hacia la reunificación, aseguró Kim. La oficina presidencial surcoreana ha recibido la propuesta como una oportunidad para buscar una solución hacia el establecimiento de la paz en la península. El presidente surcoreano, Moon Jae-in, partidario de reiniciar los contactos con Corea del Norte, ya pidió en diciembre a Washington aplazar lo ejercicio conjunto entre ambos ejércitos porque la próxima ronda de maniobra coincide plenamente con la celebración de este evento deportivo. El ejecutivo surcoreano considera que esta concesión permitiría que los Jugos se desarrollen con normalidad, sin la interferencia o amenaza por parte de Corea del Norte. Esta oferta de diálogo, en principio solamente para los Juegos de Invierno, es tomada también con cautela. Kim ha abogado en varios discursos d'anno nuevo por la mejora de la relación con Corea del Sur, pero ha rechazado después propuestas similares de seul, por ejemplo, para reducir tensión en el ámbito militar. A pesar de la buena palabra hacia Corea del Sur, Kim Jong-un mostró su habitual tono beligerante al referirse a EU.
et l'idée nord-coréenne iso un llamamiento a producir masivamente arma atomica y misil balístico con el objetivo de utilizarla en el caso de que la seguridad del país se ve amenazada. Pyongyang, reitro el joven mandatario, ella un estado nuclear fuerte poder disuasivo contra EU al que no renunciará. Todo Estado Unido está al alcance de nuestra arma nuclear y un botón nuclear siempre en mi escritorio. Esta es la realidad, no una amenaza, señaló point durante el año pasado, Corea del neutralizó su sexta y más potente prueba nuclear y lanzó más de 20 misiles, de lo cual de alcance intercontinental. En el último discurso d'Anno Nuevo, el líder norcoreano había advertido que se estaban ultimando lo preparativo para disparar un cohete de esta característica. Lo anuncio de armamento de Pyongyang han disparado la presión diplomática y económica hacia el régimen. El país ha sido objeto de varias ondas de sanción económica apoyada por el Consejo de Seguridad de Nación Unida, China incluida, a pesar de seguir siendo la principal línea de flotación económica del país, ha endurecido su postura ante el desarrollo de su programa nuclear. Un año más, y a son cuatro, los medios norcoreanos mencionaron al presidente ruso, Vladimir Putin, por delante del líder chino, Xi Jinping, cuando enumeraron los mandatarios extranjeros que enviaron su felicitación de Año Nuevo a Kim Jong-un.